vamos a ver el tema de segundas derivadas parciales y vamos a tener lo siguiente. Voy a tener mi función que está en términos de mis dos variables x y y. El tema pasado que vimos es que tenemos mis dos primeras derivadas parciales, mi derivada parcial con respecto a x y mi derivada parcial con respecto a y. Ahora de aquí vamos a nosotros a obtener las segundas derivadas parciales. Eso es, voy a tener una segunda derivada parcial con respecto a x, que voy a agarrar mi primera derivada parcial y la voy a volver a derivar con respecto a x. Mi segunda derivada parcial con respecto a y, que es derivar la parcial de y otra vez con respecto a y mis derivadas cruzadas. Aquí mucho cuidado con la notación. Dice que si tengo mi parcial, bueno, aquí, en esta notación se lee de derecha a izquierda. Mi parcial que tengo con respecto a x, esto fue primero, ahora lo voy a derivar con respecto a y. Y en esta me dice que mi parcial con respecto a y la voy a derivar ahora con respecto a x. En esta notación el subíndice que tengo acá es el primero que se deriva y este es el segundo. Entonces este va a ser el primero y este el segundo. ¿Ok? Aquí una cosa, si a la hora de hacer esto y las derivadas cruzadas, tanto primero x con respecto a y con respecto a x da igual, bueno, todos los términos sin un signo diferente, la función vamos a decir que es continua. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a encontrar las 6 derivadas parciales de esta función y vamos a hacer primero las que ya sabemos, que es la parcial de mi función con respecto de x. Esto va a ser, derivo esto con respecto a x, me voy a saltar un poquito de pasos, me va a quedar entonces, esto va a ser 4 por 3x cuadrada, y cuadrada, y más derivada parcial de esto con respecto a x va a ser 3 por 3x cuadrada sobre y. Esto lo voy a simplificar un poco, me va a quedar entonces, esto es 12x cuadrada y cuadrada más 9x cuadrada sobre y. Esa es la parcial de mi función con respecto a x. La parcial de mi función con respecto a y me va a quedar que es derivada parcial de esto con respecto a y es 4, que va a multiplicar a x cúbica y derivo y, que sería 2y. Más derivada de este, aquí aguas, y está en el denominador, se sube como la menos 1, entonces me quedaría menos 3x cúbica. Y y a la menos 1 se deriva como menos y a la menos 2. Ese menos ya lo contemplé acá. Y y a la menos 2 va a aparecer de esta forma. Ok, entonces simplificando esto me va a quedar que mi derivada parcial con respecto a y va a ser 8x cúbica y menos 3x cuadrada sobre y cuadrada. La x cúbica, perdón, acá. X cúbica sobre y cuadrada. Ok, ya que tenemos esto, ya tengo mis dos primeras derivadas. Vamos con mis segundas derivadas parciales. Voy a empezar con la parcial con respecto a x. Y esta lo que voy a hacer, la voy a derivar con respecto a x otra vez. Entonces me va a quedar que la segunda parcial, vamos a agarrar y lo vamos a expresar como la segunda derivada parcial de mi función con respecto a x, y vamos a derivar esto nuevamente con respecto a x. Me va a quedar que es 12 por 12x y cuadrada más derivada de esto me va a quedar 9 por 2x sobre y. Ya simplificando esta parte me va a quedar entonces 24x y cuadrada más 18x sobre y. Esa es mi segunda derivada con respecto a x. Vamos con la de respecto a y. Tomo de referencia mi parcial de mi función con respecto a y y la vuelvo a derivar. Entonces mi segunda derivada de mi función ahora con respecto a y, este cuadrado significa que es la segunda derivada. Voy a derivar esto y me va a quedar
8x cúbica, derivada de y pues es 1, menos, aquí mucho cuidado que este lo tendríamos como 3x cúbica y a la menos 2. Derivada de esto es el menos 3x cúbica y derivada de y a la menos 2 va a ser menos 2y a la menos 3. Quedándome 8x cúbica y multiplicando me va a quedar más 6x cúbica entre y cúbica. Y eso ya sería mi segunda derivada con respecto a x. Ahora, mucho cuidado, vamos a ir a las derivadas cruzadas. Esto me va a quedar que para mi derivada, por ejemplo, la cruzada de la segunda derivada de mi función de x, ahora la derivo con respecto a y, esto tiene como significado que voy a derivar parcialmente con respecto a y mi parcial de mi función que derive parcialmente con respecto a x, que es esta de acá. Entonces mi parcial cruzada de mi función de la derivada, la parcial de y de la parcial de x va a ser igual, esta de acá ahora la voy a derivar parcialmente pero con respecto a y. Entonces derivada parcial de esto con respecto a y me va a quedar 12x cuadrada, derivada de esto es 2y, más derivada de este, acuérdense que este es 9x cuadrada y a la menos 1. Entonces derivando parcialmente eso me va a quedar 9x cuadrada y derivada de y a la menos 1 es menos y a la menos 2. Entonces esto me va a quedar que es ya simplificado 24x cuadrada y menos 9x cuadrada sobre y cuadrada, que es esta parte ya simplificado. Vamos con la otra. Aquí la parcial cruzada de mi función de y ahora la derivo con respecto a x, que esto es, voy a sacar la parcial de mi función con respecto a x de la parcial de mi función de y. Entonces esta me va a quedar lo siguiente: parcial de mi función de x con respecto de y, esto va a ser derivada parcial de esto, va a ser 8 por derivada de x cúbica es 3x cuadrada por la y que tenía acá, y derivada de este va a ser menos derivada de 3x cuadrada, va a ser 3 por 3x cuadrada sobre y cuadrada. Simplificando esta parte me va a quedar de esto 24x cuadrada y menos 9x cuadrada sobre y cuadrada. Aquí noten algo, vamos a tener que esta es mi parcial cruzada de x con respecto a y esta es mi parcial cruzada de y con respecto a x. ¿Son similares? Sí. Entonces, como son las dos iguales, puedo decir que mi función es continua. ¿Ok? Entonces, eso sería todo de estas segundas derivadas parciales y vamos a hacer más ejercicios.